Debemos crecer más y más en tu gracia y en tu conocimiento. Así es que, Señor, encomendamos todo en tus manos, encomendamos este tiempo, este estudio en tus manos. Te pido, Señor, que tú me des la gracia, la unción, las palabras que yo necesito, Señor, para exponer tu palabra, y que en todo, Señor, en todo tú seas glorificado. Ese siempre es el deseo, la meta, el objetivo de todo lo que hacemos aquí en esta iglesia. Que tú seas glorificado y que el nombre de Jesús sea glorificado, porque digno es el Cordero. Gracias, Señor, te pedimos todo en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Si tienen sus Biblias, hermanos, por favor, ábranlas conmigo al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 4. Y esta noche, para nuestro estudio, vamos a estar cubriendo los versículos 21 al 24. Juan, capítulo 4. Vamos a empezar ahí en el versículo 21, y para empezar, hermanos, vamos a leer hasta el versículo 24, y cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén y podemos leer juntos como una familia. Juan 4, 21 al 24. Amén, mis hermanos, amén. Y así dice la palabra de Dios. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En qué, hermanos? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, ¿qué, hermanos? En espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Esta es la palabra de Dios, y el pueblo de Dios, mi familia, dice amén. Gracias, hermanos. Bendiciones. Esta noche, hermanos, he titulado nuestro estudio simplemente la adoración verdadera. La adoración verdadera. Esta noche vamos a continuar con nuestro estudio aquí en el Evangelio de Juan. En la Biblia, hermanos, en la palabra de Dios, encontramos diferentes propósitos de la iglesia. En otras palabras, hermanos, bien fácil de entender, en diferentes maneras la Biblia contesta la pregunta: ¿cuál es el propósito de la iglesia? Como el pueblo de Dios, el cuerpo de Jesucristo, ¿por qué estamos aquí en la tierra? ¿Cuál es nuestro propósito? Y en diferentes maneras la Biblia contesta esa pregunta. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que uno de los propósitos de la iglesia es de estudiar la palabra de Dios. También otro propósito de la iglesia es la fraternidad entre los hermanos. También otro propósito de la iglesia es de hacer discípulos y de predicar el evangelio a todas las naciones. Conocemos eso como la gran comisión. Entonces encontramos diferentes propósitos de la iglesia, y todas estas cosas, y podemos añadir más, son bíblicas y saludables, y deberían caracterizar cada verdadera iglesia de Jesucristo.
Sin embargo, hermanos, mientras estudiamos la palabra, aprendemos que hay un propósito que podemos decir sirve como el fundamento de todos los demás. Un propósito que es la clave, un propósito que es la base de todo en la iglesia y debe ser parte de todo lo que se lleva a cabo en la iglesia. Un propósito principal entre todos los demás. Y ese propósito es la adoración. La adoración. Y esta es la idea, como el pueblo de Dios más que todo nos reunimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, para adorar y para alabar a Dios. Cuando dicen amén a eso. Este es el propósito principal de la iglesia. Y realmente es la razón por la cual estamos aquí en la tierra. Existimos para exaltar al Señor. Existimos para magnificar el carácter de Dios. Existimos para glorificar la persona de Dios. La Biblia es clara. Fuimos creados para adorarle y para alabarle. Todo se trata de la adoración. En mi opinión, hermanos, el gran documento que conocemos como el Westminster Shorter Catechism lo dice todo cuando se trata del propósito de la iglesia y del creyente y de todo ser creado. Y esto es lo que ellos dicen. Ellos empiezan el documento con una pregunta. Y esta es la pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la idea es ¿cuál es el propósito del hombre, de la humanidad? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? Y aquí está la respuesta. El fin principal del hombre es de glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Glorificar a Dios, adorar, alabar a Dios y también disfrutar de Él, de su presencia, de su gracia para siempre. Y ese es el propósito de cada humano y también el propósito principal de la iglesia: adorar y alabar a Dios. Todo se trata de la adoración. Por un momento, hermanos, solamente escuchen conmigo el testimonio de la palabra acerca de esto. Quiero leer algunos versículos y solamente escuchen conmigo. Primero, allí en el libro de Efesios 3, Pablo nos dice esto: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y luego Pablo dice esto: a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y luego Pedro nos dice esto en 1 de Pedro 4: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y luego Pedro nos dice esto: para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos.
amén. Y luego Juan nos dice esto en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 4, 10 y 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque Señor, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, ¿qué vemos, hermanos? Vemos que el propósito, de acuerdo a la palabra, el propósito principal de la humanidad y de la iglesia es de adorar y alabar y glorificar a Dios. Podemos decir que la iglesia es una comunidad de adoración, a community of worship. Y esta noche nos hemos venido para alabar y adorar al nombre de Jehová. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, ese es el propósito de la iglesia, la razón por la cual existimos. Pero lo que vemos entre la iglesia es que aunque la adoración es el propósito principal y sirve como el fundamento de todo lo demás, tristemente entre la iglesia hay mucha confusión cuando se trata de la adoración. Hay mucha confusión. En otras palabras, muchos están confundidos cuando se trata de la adoración verdadera y piensan que están adorando a Dios, pero realmente no están adorando. En otras palabras, esto es lo que estamos diciendo: no todo lo que es llamado adoración en la iglesia es adoración. No todo lo que es llamado adoración es adoración. Y tristemente muchos están confundidos cuando se trata de la adoración. Y realmente, hermanos, eso es lo que vemos aquí en nuestro pasaje, aquí en Juan 4. Si ustedes recuerdan del último estudio, Jesús estaba hablando con una mujer samaritana. Y en medio de la conversación, ella empieza a expresar su frustración y su confusión acerca de la adoración verdadera. Y esto es lo que pasó, si recuerdan, de la semana pasada. Algunos le habían dicho que Dios quería ser adorado en Samaria, en el templo ahí que los samaritanos construyeron. Entonces algunos le dijeron que Dios quiere ser adorado aquí en Samaria, aquí en este monte, aquí en este templo. Sin embargo, otros le habían dicho que Dios quería ser adorado no en Samaria, no en ese templo, pero en Jerusalén, en el templo de los judíos. Entonces, esta mujer está confundida cuando se trata de la adoración. Entonces, lo que vemos es que en su confusión y en su frustración, ella declara: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Y cuando Él venga, Él nos va a declarar todas las cosas. Ella está frustrada, confundida, pero en medio de todo, ella tiene la esperanza
que un día el Mesías va a venir. Y cuando Él venga, Él va a decir todo lo que ella necesita saber. Y en el contexto, especialmente acerca de la adoración, acerca de la adoración verdadera. Realmente, ¿qué está buscando Dios? ¿Qué tipo de adorador está buscando Dios? Entonces, en su frustración, ella declara: yo sé que un día el Mesías va a venir y Él va a decirnos todo. Y noten conmigo, hermanos, ahí en el versículo 26, nomás para darles un repaso de lo que vimos la semana pasada. Respondiendo a esas palabras, Jesús declaró: yo soy el que habla contigo. Y esto es lo que Jesús está diciendo. Sí, estoy de acuerdo contigo. El Mesías va a venir y Él va a clarificar todo. Pero escucha esto: yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías y yo he venido para abrir tus ojos y traer dirección y guianza y entendimiento, especialmente cuando se trata de la adoración verdadera. Y luego, esto es lo que Jesús le dice a la mujer. Los versículos 23 y 24. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En qué, hermanos? En espíritu y en verdad. Aquí está la clarificación. Aquí está la verdad del Mesías acerca de la adoración verdadera. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y luego el versículo 24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, hermanos, de acuerdo a Jesús, noten conmigo allí, la adoración verdadera es adorar a Dios en espíritu y ¿qué, hermanos? Y en verdad. Esa es la adoración que el Padre busca de acuerdo a Jesús. Esa es la única adoración que es aceptable delante de Dios. Fuimos creados y somos llamados a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esa es la adoración verdadera acerca de Jesús. Entonces, hermanos, esta noche, con el tiempo que tenemos juntos, quiero hablar poquito acerca de este tema. Quiero hablar poquito acerca de la adoración verdadera y quiero enfocarme en las palabras de Jesús cuando Él nos dice que tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y realmente, hermanos, esta noche quiero tratar de contestar la pregunta: ¿qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa adorar al Padre en espíritu y en verdad? Porque no sé de ustedes, pero yo quiero adorar a Dios en una manera correcta. Amén, hermanos. En una manera verdadera. Yo quiero adorar de acuerdo a las palabras de Jesús. Entonces, como estudiantes de la Biblia, la pregunta es ¿qué quiere decir eso en espíritu y en verdad? Bueno, esta noche quiero tratar de contestar esa pregunta con el tiempo que tenemos. Y tristemente no tenemos mucho tiempo, pero sí tenemos
algunos minutos. Amén, hermanos. Y lo que yo quiero hacer es, como siempre, quiero compartir con ustedes algunas cosas que vemos aquí. Tengo dos puntos principales que vemos aquí acerca de la adoración verdadera. Y vamos a empezar con el primer punto o la primera cosa que Jesús nos dice. Primero, hermanos, tenemos que adorar en espíritu. En espíritu. Entonces, primero vamos a enfocarnos en esa frase en espíritu. Ahora, hermanos, si recuerdan, y esto es tan importante para entender lo que Jesús nos está diciendo aquí. Cuando se trataba de la adoración, la mujer samaritana estaba enfocada en lugares físicas, cosas físicas. En otras palabras, bien fácil de entender, algunos le habían dicho que ella tenía que adorar a Dios, y escuchen esto, en Samaria. Amén, hermanos. Noten esa frase, en Samaria. Y otros le habían dicho que ella tenía que adorar a Dios en Jerusalén. Entonces, en su mente, la adoración se trataba de estar en el lugar correcto o estar en la ciudad correcta o estar en el templo correcto o hacer las cosas, ¿qué, hermanos? Correctas, o practicar los rituales correctos. En otras palabras, esto es lo que estoy diciendo. En su mente, todo se trataba de cosas externas. En su teología, la adoración era algo externo. Y para muchos, de eso se trata la adoración. Para muchos, tristemente, la adoración solamente es algo externo. Algo externo. Es de estar en un lugar correcto, o de practicar los rituales correctos, o de repetir las palabras correctas, o de cantar los cantos, ¿qué, hermanos? Correctos. Para muchos, aún en la iglesia, la adoración se trata todo de cosas externas, prácticas religiosas, lugares especiales. Muchos dicen, muchos tienen esta actitud: para adorar tengo que estar en este lugar, tengo que estar en la iglesia. Para adorar tengo que estar en este templo, en este santuario. Para adorar tengo que hacer estas cosas. Para adorar tengo que practicar este ritual. Y esa era la teología de la mujer samaritana cuando se trataba de la adoración. Algo externo. Pero noten, hermanos, lo que Jesús declara. Dios es espíritu, y los que le adoran noten que él no dice en Samaria o en Jerusalén, pero él dice en espíritu. Es necesario que adoren. En otras palabras, esto es lo que Jesús está diciendo. La adoración verdadera no es algo externo, pero es algo interno. Algo interno que sucede en el espíritu del hombre. La adoración, escuchen esto, es una expresión, un acto, una experiencia del espíritu.
Es algo que se lleva a cabo adentro del hombre. Dios es espíritu y tenemos que adorarle en espíritu. En otras palabras, nuestro espíritu tiene que conectarse y comunicarse con Dios. La adoración no se trata de cosas externas. La verdadera adoración no se trata de cosas externas como edificios o palabras o velas o prácticas religiosas, pero la adoración verdadera se trata todo de lo interno, del espíritu. Podemos decir que la adoración verdadera es una experiencia entre una persona y otra persona. Es una experiencia entre Dios y nosotros, quienes somos también espíritu. Un espíritu, Dios es el espíritu perfecto, infinito. Él es Dios y también nosotros. Una relación, una experiencia entre Dios y nosotros. En otras palabras, esto es lo que estoy diciendo. La adoración siempre tiene que fluir del interior de nuestro ser. Es algo interno, es algo que se trata del espíritu. Y de acuerdo a Jesús, nada es adoración verdadera si no está sucediendo en el espíritu del hombre. Entonces no se trata de este lugar o de este templo o de esta rutina o estas palabras, pero de acuerdo a Jesús todo se trata del interno, de lo interno, del espíritu, del corazón. Tenemos que adorarle al Señor con nuestro espíritu, con algo que está aquí adentro, el corazón. Todo fluye del espíritu, del corazón, de nuestro ser. Y déjeme, creo que tengo tiempo, hermanos. Déjeme explicar poquito más lo que estoy diciendo aquí. De acuerdo a Pablo, hermanos, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, no tienen que voltear ahí, pero más es una cita. Primera de Tesalonicenses 5:23, Pablo nos dice que el hombre fue creado con 3 partes. Todos nosotros tenemos 3 partes. Tenemos un cuerpo, como dicen amén, todos tienen cuerpos aquí, amén. Tenemos una alma y también tenemos, ¿qué, hermanos? Un espíritu. Entonces, en la teología decimos que hasta cierto punto somos una Trinidad, pero somos una pequeña Trinidad. Tenemos cuerpo, alma y, ¿qué, hermanos? Espíritu. Y esto es lo que vemos. Cuando se trata de la adoración, muchos adoran en el cuerpo, con el cuerpo. Muchos de la adoración, mucho de la adoración que está llevando a cabo en las iglesias es solamente en cuerpo, en cuerpo. Y esta es la idea, todo es externo, todo es externo, todo es estar en el lugar correcto, repetir las palabras correctas, pasar por los movimientos correctos, cantar los cantos correctos. Todo es en cuerpo para muchos
cuando se trata de la adoración. Algunos piensan que asistir a una iglesia es adoración, que solamente venir es adoración, porque ellos están adorando en cuerpo, en cuerpo. Algunos piensan que encender una vela es adoración, porque ellos están adorando en cuerpo. Algunos dicen que hacer algunos movimientos es adoración. Y muchos están tratando de adorar a Dios en cuerpo. En cuerpo. Todo es externo. Ofrecer a Dios adoración solamente con el cuerpo. También vemos que cuando se trata de la adoración, muchos adoran en el alma. Tenemos en el cuerpo, todo es externo, pero otros en el alma, con las emociones. Para ellos, la adoración solamente es expresar las emociones, gritar algunas palabras, llorar, lágrimas. Y para muchos de eso se trata la adoración en el alma. Ahora, hermanos, por favor, no me malentiendan, por favor. A veces, definitivamente, muchas veces, cuando estamos adorando, expresamos emociones. Amén, hermanos. Derramamos lágrimas. Gloria a Dios por eso. Gritamos palabras. A veces no hay nada malo con eso. A veces esas cosas fluyen de la adoración y no hay nada malo con eso. Pero lo que estoy diciendo aquí es que la adoración verdadera es mucho más que las emociones. No estoy diciendo que las emociones es algo malo. No, hermanos, definitivamente no. Pero lo que estoy diciendo es mucho más que nuestros sentimientos. La adoración es mucho más como nos sentimos o como no nos sentimos. La adoración es mucho más que cosas externas o emociones humanas. Porque ustedes saben, a veces las emociones no están allí. Amén, hermanos. A veces no hay emociones, pero todavía tenemos que adorarle. Con emociones o sin emociones. Todavía tenemos que adorar al Señor. Pero algunos la adoración toda solamente se trata en cuerpo. En cuerpo. Otros, todo se trata de en el alma. Pero Jesús nos dice que tenemos que adorar en espíritu. Que la adoración verdadera se lleva a cabo en el espíritu. Y sí, podemos usar nuestro cuerpo, sí podemos levantar nuestras manos y sí podemos expresar nuestras emociones, está bien, pero todo empieza y todo fluye de nuestro espíritu. Es algo que sucede adentro de nosotros, hermanos. Es algo en el interior de nuestro ser. Cuando nuestro espíritu se conecta con Dios por medio del Espíritu Santo. Cuando nuestro corazón se conecta con Dios y empezamos a alabar a Dios y adorar a Dios por quien Él es.
y por lo que Él ha hecho. Pero aquí el punto clave es en espíritu. Dios está buscando adoradores que van a adorarle en espíritu, con nuestro corazón, con nuestro ser. Todo se trata del interior. Todo se trata del espíritu, del corazón. No se trata de un lugar, no se trata de un templo, no se trata de un ritual o una práctica religiosa, pero todo se trata del espíritu. Entonces yo puedo estar aquí en la iglesia y yo puedo adorar a Dios. Y yo puedo estar en mi casa y yo puedo adorar a Dios. Y yo puedo estar en el trabajo y yo puedo adorar a Dios. Yo puedo estar en la tienda o en el parque o en mi carro y yo puedo adorar a Dios porque es algo en el espíritu, algo interior, algo que fluye de mi corazón y de no un lugar físico. ¿Cómo dicen amén a eso? Alguien una vez dijo esto acerca de la adoración verdadera. La verdadera adoración no es de llegar a cierto lugar o repetir a cierto ritual o un traer cierto regalo. Pero la verdadera adoración es cuando el espíritu, esa parte invisible e inmortal del hombre, habla y se conecta con Dios, quien es también inmortal e invisible. Es cuando nuestro espíritu se conecta con Dios. Y Cristo nos enseña que tenemos que adorar en espíritu, en nuestro corazón. Y siempre la pregunta es ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón cuando estamos adorando, alabando al Señor, cuando estamos cantando, cuando estamos levantando nuestras manos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos adorando en cuerpo, en el alma o en el espíritu? Entonces, primero tenemos que adorar en espíritu. Pero noten, hermanos, en el versículo 24, noten que Jesús también nos dice que tenemos que adorar en verdad. Porque Jesús nos dice, Dios es espíritu. Noten conmigo ahí en el versículo 24. Y los que le adoran en espíritu, y luego, ¿qué, hermanos? En verdad es necesario que adoren. Entonces, de acuerdo a Jesús, la adoración verdadera es algo interior que fluye del espíritu, que empieza en el corazón, algo que se lleva a cabo en nuestro espíritu. Pero también Jesús nos dice que también es algo ofrecido a Dios en verdad. Adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Y esto es lo que quiero hacer con el resto del tiempo. Quiero enfocarme en esa frase en verdad. Y quiero compartir con ustedes algunas cosas acerca de eso. ¿Qué significa adorar a Dios en verdad? En verdad. Ahora sabemos que significa adorar a Dios en espíritu, pero ¿qué de en verdad? Quiero terminar con esto. No sé si voy a terminar temprano, pero sí vamos a terminar con estos puntos, últimos puntos.
Y quiero compartir con ustedes tres cosas aquí, tres cosas que vemos en la palabra. Primero, adorar a Dios en verdad significa que estamos adorando en una manera honesta, genuina y auténtica. Honesta, genuina y luego, ¿qué, hermanos? Auténtica. En otras palabras, esto es lo que estoy diciendo. La adoración verdadera siempre tiene que ser algo genuino, algo sincero, algo auténtico, algo real. Dios odia adoración falsa. Dios odia adoración insincera. Dios odia adoración de labios, la rutina. Dios odia eso. Escuchen lo que el Señor nos dice. Dice pues el Señor: ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado? Y luego Jesús, usando esa cita, Él le dice a los líderes religiosos: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y luego Jesús dice esto: pues en vano me honran. Esa es adoración en vano. Adoración de labios. Dios ve el corazón. No podemos engañar a Dios cuando se trata de la adoración. Podemos repetir algunas palabras, podemos levantar nuestras manos, pero no podemos engañar a Dios, hermanos. Dios ve el corazón. Dios sabe todo. Y cuando le adoramos, tenemos que adorarle con un corazón verdadero. En verdad. Dios está buscando adoradores que van a adorarle en verdad. Eso quiere decir que la adoración no es solamente pasar por los movimientos. Y la adoración no es repetir algunas palabras de un canto. Pero la adoración es tener un corazón tan lleno con amor y gratitud para el Señor que tú tienes que adorar. Porque ya está aquí la adoración, ya está aquí adentro, y la adoración tiene que salir. Tú quieres adorar, tu espíritu tiene que comunicarse y conectarse con Dios. La adoración es algo que hacemos por amor al Señor. Por amor, no es una rutina. No es solamente pasar por los movimientos y hacer esto y esto y esto, porque siempre hacemos eso. No, hermanos. La adoración es algo genuino, es algo verdadero, es algo que yo quiero hacer. Y nadie me tiene que decir adorar. Yo quiero adorar. Yo quiero alabar a Dios porque ya está dentro de mí. Ya está aquí en mi espíritu. Y no es algo que voy a pretend. No es algo como que voy a engañar a alguien. Tengo que levantar mis manos porque mi esposa está allí. O mi esposo. No, hermanos. Tenemos que adorar en verdad. Porque no podemos engañar a Dios. Dios ve todo. Y Dios siempre ve el corazón. Entonces, primero, es algo
genuino, verdadero, auténtico. Pero también segundo, tengo que continuar, perdón hermanos, adorar a Dios en verdad significa que estamos adorando de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a la palabra. En Juan 17:17, Jesús declara al Padre: santificalos en tu verdad. Tu palabra es que, hermanos, tu palabra es verdad. La palabra de Dios, de acuerdo a Jesús, es la verdad. Cuando dicen amén a eso. Entonces, cuando Jesús nos dice que tenemos que adorar a Dios en verdad, una de las ideas es que tenemos que adorar a Dios de acuerdo a la palabra. De acuerdo a la palabra de Dios, porque la palabra es la verdad. En otras palabras, bien fácil de entender, cuando se trata de la adoración, tenemos que seguir la palabra. Tenemos que seguir las instrucciones de la palabra. Tenemos que seguir los ejemplos que encontramos en la palabra. En otras palabras, escuchen esto, hermanos, esto es muy importante, especialmente cuando se trata de la adoración. No podemos inventar cosas cuando se trata de la adoración. No podemos inventar prácticas o rituales, pero siempre nuestra adoración tiene que estar de acuerdo a la palabra. La palabra es la verdad. Y Jesús nos dice que tenemos que adorar en, ¿qué, hermanos? En verdad. Y para mí esto es tan importante porque ustedes saben que hoy en día, cuando se trata de adoración en las iglesias, hay tantas cosas extrañas y raras y antibíblico. Hay tantas cosas que está pasando, en la iglesia hoy en día cuando se trata de la adoración, que no es bíblico. Es una locura a veces. Hay tantas rituales y prácticas y rutinas que vemos en la iglesia que no viene de la palabra, viene del hombre, viene de la rutina, de los rituales. Y hermanos, tenemos que tener cuidado. Algunos dicen que tú tienes que hacer esto y esto y eso. Y siempre la pregunta es: ¿qué dice la palabra? Eso está en la palabra. Que tengo que hacer esto o esto y esto y esto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque Jesucristo me dice que yo tengo que adorar en verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. Y la palabra de Dios siempre tiene la autoridad final. Siempre. La palabra de Dios siempre tiene la última palabra. Porque esta es verdad. Esta es inspirado por Dios. Y Jesús nos dice: en verdad, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a las instrucciones que Dios nos ha dado en su palabra, tenemos que adorar al Señor. Entonces, tenemos que adorar en una manera auténtica, genuina, verdadera. Dios odia la adoración falsa. También tenemos que adorar por medio de la palabra, de acuerdo a la palabra. La palabra es la verdad. La palabra es lámpara, es luz. Es las instrucciones, son las instrucciones de Dios. Pero también, hermanos, y voy a terminar aquí. Y miren conmigo, ahí en Juan 14:6, porque también adorar a Dios en verdad significa
que estamos adorando por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Porque noten lo que Jesús nos dice. Y voy a terminar aquí, mis hermanos. Yo soy, Juan 14:6. Yo soy el camino. Y luego, ¿qué, hermanos? Ahí está nuestra palabra. La verdad y la vida. Y luego noten esto. Ustedes conocen la escritura. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús nos dice que tenemos que adorar en verdad. Y Jesús es la verdad, hermanos. Y la única manera que podemos adorar a Dios es por medio de Jesucristo. Es por medio de la verdad que es Cristo. La adoración verdadera es siempre por medio de Cristo. Y esta es la frase que Pablo siempre usa en sus cartas. En Cristo. En Cristo. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que tenemos que hacer en Cristo. En Cristo. Adoramos en Cristo. Adoramos por medio de Cristo. Adoramos a través de Jesucristo. Todo es por medio de Jesucristo. Jesucristo es nuestro mediador entre Dios y nosotros. Y no hay otra manera, no hay otro camino, no hay otro lugar. Solamente es por medio de Jesús. Entonces cuando hablamos de la adoración, siempre tenemos que hablar de Jesucristo. Porque todo es por medio del Hijo. Todo es por medio de Jesucristo. Y Dios es espíritu. Y tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Porque, hermanos, ese es el propósito de la iglesia. Y no sé de ustedes, pero yo quiero adorarle al Señor en la manera correcta. Yo quiero adoración verdadera. No quiero oír las palabras en vano. Tú estás adorando al Señor. No quiero oír esas palabras. No quiero oír solamente con tus labios. Tú estás adorando. No, Señor. No quiero oír eso. No quiero practicar eso. Pero quiero adorar al Señor en espíritu y en verdad. Con mi corazón, con mi espíritu. Yo quiero conectar con Dios. Yo quiero comunicar con Dios. Es algo interior. Y es algo genuino. Es algo verdadero. Es algo de acuerdo a la palabra. Y siempre es por medio de Jesucristo. Siempre. Siempre es por medio del Salvador. Podemos decir, hermanos, y voy a terminar con esto, Jesús ahora es el templo. Jesús ahora es el cumplimiento del templo. Y nos acercamos a Dios por medio de Jesús. Y adoramos a Dios por medio de Jesús. Y podemos hablar con Dios por medio de Jesús. Y podemos servir al Señor por medio de Jesús. Y podemos tener una relación con Dios por medio de Jesús. Todo se trata de Jesús. Porque Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre y nadie adora al Padre sino por mí. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Pónganse de pie conmigo. Sí, hermanos, podemos darle un aplauso al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias
que en tu palabra tú nos das las instrucciones. Las instrucciones. Y en esta noche hemos aprendido las instrucciones cuando se trata de la adoración. Adoración verdadera. ¿Qué es la adoración verdadera? ¿Qué está buscando el Padre? Y Jesús, tú nos dices todo, Señor, que el Padre está buscando adoradores quienes van a adorarle en espíritu y en verdad. Y Señor, esta noche queremos ser esos tipos de adoradores, Señor. No queremos ofrecerte nuestra adoración en vano, Señor. No queremos perder nuestro tiempo, Señor. No queremos ofrecerte solamente palabras y tener nuestros corazones lejos de ti, Señor. Y la verdad es que hay muchos en las iglesias hoy en día que con labios te están adorando, pero sus corazones están lejos de ti. Para muchos la adoración solamente es una rutina. Para muchos la adoración solamente es un show. Para muchos la adoración solamente es pasar por los movimientos. Oh Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Haz esa obra en nuestros corazones, Señor. Queremos ser adoradores verdaderos, Señor. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Queremos que nuestra adoración sea algo genuino, algo auténtico, algo real que está pasando en nuestro corazón. No queremos la rutina. Odiamos la rutina. Odiamos la religión muerta. Odiamos las tradiciones vacías. Queremos algo real, Señor. Queremos algo nuevo y fresco que va a fluir de nuestra alma, de nuestro espíritu. Oh Señor, ayúdanos. Confesamos si hay cosas adentro de nosotros que no te honran, Señor. Confesamos si hay ídolos en nuestra vida, Señor. Confesamos todo, Señor. Y te pedimos que tú tengas misericordia y que tú nos des un corazón para adorarte, Señor. Queremos adorarte, Señor. Oh Señor, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Tú eres digno, Señor. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, Señor, es de tus manos, Señor. Estamos aquí por la pura misericordia de Dios. Estamos aquí por la pura gracia de Dios. Y estamos agradecidos. Somos agradecidos, Señor. Y esta noche te alabamos, Señor. Te adoramos. Te adoramos. Esta noche, nuestra noche, esa alabanza, esa adoración fluye, Señor. Fluye de nuestro espíritu. Fluye de nuestro espíritu a nuestros labios. Y con nuestros labios te alabamos, te adoramos.
esa alabanza, esa adoración fluye a nuestras manos, Señor. Y levantamos nuestras manos en alabanza, en adoración a ti, Señor. Oh, Señor, gracias que tú nos das el privilegio de adorarte, de alabarte, Señor, de bendecir tu santo nombre. Gracias, Señor, que podemos adorar, Señor. Gracias, Señor, que no tenemos que ir a Samaria, que no tenemos que ir a Jerusalén para adorarte, pero podemos adorarte en este lugar y en nuestra casa y en el trabajo y en el carro. Gracias, Señor, que podemos adorarte en cualquier lugar, porque te adoramos en espíritu y en verdad.